Ahora, Marisol Peñafiel, representante de Imbabura por país. De este pleno de la Asamblea Nacional, y digo algunos temas que nos permitan entender en forma integral el problema no solamente del tráfico ilícito, sino también el tema de la prevención del uso y el consumo de sustancias prohibidas. Aquí en este pleno se ha manifestado que la ley no resolvería problemas y que por el contrario lo que hace es legitimar un Estado de Derecho frente a la utilización y el tráfico, y se han confundido conceptos elementales y fundamentales. Se asocia el tema de juventud al tema de bandas, se asocia el tema de adolescencia al tema de consumo, es decir, esa dicotomía entre lo bueno y entre lo malo, y haciendo referencia a que el problema son los y las jóvenes, los y las adolescentes. Y creo que el abordaje de este tema importante no es desde ese ángulo el que hay que hacerlo. El tema del tráfico de drogas es un tema de imposición de poder y de relaciones desiguales de poder y de la aplicación de una política que tiene que ver con la imposición. Y digo porque el tema del tráfico de drogas no solo corrompe estados, corrompe gobiernos, corrompe personas, son millones de dólares los que están en juego. Está asociado a otros delitos como el tema del tráfico y la trata de personas, la explotación sexual. La Constitución de Montecristi hizo un abordaje totalmente distinto para desarrollar las normativas secundarias que hablen desde el principio de la libertad. Pero esto no quiere decir para hacer con ella lo que a bien tuviéramos, sino con los parámetros que igual el Estado constitucional de derechos y justicia, como lo denomina la Constitución actual, hemos de nosotros desarrollar en lo que significa la convivencia. Por eso me permito hacer primero esas reflexiones. Ya superamos una primera parte cuando tratamos el Código Integral Penal frente a una ley como la Ley 108, que significaba la criminalización y la tipificación de delitos totalmente desproporcionados, porque igual daba ser el gran narcotraficante como igual daba tener un problema de salud pública. Y esa diferenciación tenemos que entenderlo con absoluta claridad cuando aquí en el debate se ha manifestado que las bandas de drogadictos son los que causan la inseguridad. Son las grandes mafias de narcotraficantes los que crean la inseguridad, los que hacen presa de aquellos que caen en esta trampa y en este juego. No son, como aquí se ha denominado, los consumidores los que crean la inseguridad, de acuerdo a los datos del diario El Universo o de otro diario, porque obviamente seguimos con esa especie de criminalizar y bajo el principio de la discriminación tener esos grandes titulares que hablan de que los jóvenes son los que causan la zozobra, la inseguridad, y obviamente cuando no abordamos el tema del uso y el consumo bajo el principio de la prevención, no vamos a entender esta gran diferenciación que existe. Creo que es importante recoger también algunos de los temas que aquí se han hablado. Que es necesaria una política integral en el tratamiento de esta problemática, por supuesto. El Estado, el gobierno, en este caso el gobierno del presidente Correa, ha adoptado algunos mecanismos vía decreto ejecutivo. La política pública no es propiedad de un gobierno de turno.
La política pública tiene que convertirse en la garantía de derechos de los y las ciudadanas, y para eso las y los legisladores tenemos que adecuar formal y legalmente la norma para hacerla efectiva esa política pública. Entonces, aquí hay una diferenciación entre el bien jurídico que se protege desde el punto de vista penal cuando nos referimos al narcotráfico, al narconegocio y a la comercialización. Son unos 3 principios que hay que entender cuál es el bien jurídico protegido, y esta Asamblea lo ha resuelto a través de lo que es el Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, ¿cuál es el bien jurídico protegido que en esta normativa, que creo yo coincidir con algunos otros asambleístas, que la denominación de la ley debe cambiar porque tiene que denominarse, insisto, como un tema de prevención, especificando de qué? Se habla de drogas, pero no se dice de qué, para qué, y por lo tanto debe haber una denominación totalmente distinta de la norma. ¿Y cuál es el bien jurídico protegido ahí? La salud integral, el derecho a un principio de libertad, porque aquí podría decirse que seguimos con el concepto entre el valor que se le da a la seguridad y aquello que significa la libertad. Y por lo tanto, con absoluta claridad, el bien jurídico protegido aquí está y debe garantizarse, y por lo tanto considero además que el artículo 1 de la normativa, y lo planteo a la comisión, debe también ampliar para qué se requiere una normativa, para qué queremos una legislación. Ya el asambleísta Fernando Bustamante nos explicaba algunos principios como tema de salud pública, también manifestaba qué es esto de la adicción, porque se contradice y se contrapone aquí manifestando que el que trafica es igual al que consume, y por lo tanto creo que esos conceptos tampoco pueden ser ambiguos en la normativa, y creo que el artículo 1 debe contener un tema de una definición clara, específica, y que además hable del uso, consumo y tenencia, claramente definido. Creo que cuando hablamos del establecimiento de una política integral, se hace necesario que un Estado planificador, que un Estado que establece unas obligaciones al ente de la política rectora, creo que la normativa en su artículo 11 debe hablar no solamente del tratamiento por el territorio o por la zona a la que va a ejecutarse la política pública. Creo que debemos regresar la mirada al texto constitucional, porque la Constitución es el nuevo paradigma, centra su atención en el ser humano, y creo que esta normativa tiene que centrar su atención en el ser humano, en las personas, y también debe especificarse con absoluta claridad en el artículo 11 cuando se habla el trabajo que se va a realizar. Y quiero coincidir igualmente, el crear la institucionalidad. Esta institucionalidad tiene que ser efectiva. No le podemos dar tregua a este flagelo y a este fenómeno social, y que además tiene que ver con el tema de la salud de los niños, de las jóvenes, de los adultos que también tienen un problema de adicción con respecto a drogas y con respecto a sustancias ilícitas. Entonces, me parece que en el artículo 12, ese comité interinstitucional tiene un debe minuto, estar claramente asambleísta, determinado, pero además también debe decir qué va a hacer, cómo va a ser efectiva esa política pública, cómo va a garantizar que esos derechos se hagan efectivos. Quiero igualmente hacer llegar unas observaciones referente al artículo 17. Creo yo que ahí podemos cerrar toda puerta o ventana cuando se pretenda decir que lo que estamos haciendo es legalizando el consumo. Y ahí me permito al compañero presidente hacer unas observaciones para dejar cerrada todo principio o algún vicio, insertando un inciso en el que hable que ninguna persona natural o jurídica podrá dedicarse a la siembra, cultivo y producciones indicadas
ni aún con fines de experimentación sin disponer el correspondiente registro. Creo que esto nos permitirá cerrar cualquier otra suspicacia en la que algunos también han caído en el debate del día de hoy. Uno de los elementos importantes, y con esto concluyo, compañera presidenta, es sobre el tema de la venta de precursores en la que señala el artículo 21. Yo creería ahí que debemos establecer que previamente, comprobado cualquier modo diligente que cuente con la calificación correspondiente de la Secretaría Técnica, puede establecerse la sanción y nosotros consideramos que esa venta debe estar sujeto para aquellos problemas de salud, para solucionar los problemas de salud. Gracias, asambleísta, se terminó Gracias, su compañera. tiempo. Gracias, tiene la palabra asambleísta Miguel